La cruz y el puñal. Capítulo 8. Me parecía que había pasado el primer jalón del camino hacia mis sueños. Me habían dado esperanzas, casi más de las que yo podía asimilar. Hasta me atreví a pensar que quizá al fin me permitirían ver a Luis. Supe por Angelo que Luis sería transferido a la prisión de Elmira, Nueva York. ¿Crees que tendré oportunidad de verle?, le pregunté a Angelo. No tiene la menor posibilidad, David. Será necesario hacer trámites ante las autoridades correspondientes y una vez que sepan que usted es el predicador que fue expulsado de los tribunales, jamás lo dejarán entrar. Aún así quería intentarlo, la próxima vez que mis campañas de predicación me llevaron a la vecindad de Elmira. Investigué respecto de los procedimientos a seguir para ver al muchacho. Me dijeron que escribiera una carta que expresara qué relación me unía al preso y por qué quería verlo. El pedido sería entonces considerado. No había nada que hacer. Tendría que decir la verdad y nunca me permitirían entrar. Pero supe que algunos muchachos eran transferidos a Elmira ese mismo día. Fui a la estación y esperé. Cuando llegó el tren, bajó un grupo de unos 20 muchachos a quienes pusieron de inmediato en marcha. Observé sus rostros, pero Luis no estaba entre ellos. ¿Conoces a Luis Álvarez?, pregunté acercándome a uno de los muchachos, que consiguió decirme no, antes de que el guardia nos separara con gesto de enojo. Bien, me dije de vuelta a Phillipsburg. Parece que no voy a ver a esos muchachos. Quizá jamás los veré, Señor. Concédeme la gracia de aceptar esto como tu voluntad. Pero si el Espíritu Santo aún me cerraba esa puerta, me abría otras. Una cálida noche a principios de la primavera de 1958, caminaba entre la hormigueante multitud de una bulliciosa calle de Harlem español, cuando de repente oí cantar. Me sorprendió reconocer la melodía de un himno evangélico. Aunque la letra era en español, no había ninguna iglesia cerca. La música parecía salir de una de las ventanas de uno de los departamentos frente al cual pasaba. ¿Quién está cantando?, le pregunté a un muchacho que fumaba un cigarrillo sentado en el guardabarros de un automóvil. El joven ladeó la cabeza para escuchar, como si la música fuese una parte tan integral de los demás ruidos de la ciudad que ya no la escuchaba. Es una especie de iglesia, me dijo señalando con el pulgar hacia arriba. En los altos, en el segundo piso, de manera que subí las escaleras y llamé a la puerta. Esta se abrió lentamente, pero cuando la luz me alumbró la cara, la mujer que estaba dentro de la habitación soltó un pequeño grito. En su entusiasmo dejó la puerta semiabierta y se dio vuelta hablando con rapidez algo en español. De inmediato acudieron a la puerta personas sonrientes, de gesto amistoso. Me tomaron del brazo y me hicieron entrar en el departamento. Usted es David, me dijo un hombre. ¿No es usted David, el predicador que fue expulsado de los tribunales? Resultó que era esta una iglesia filial del Concilio Hispano de las Asambleas de Dios. La gente de las filiales se reúne en casas particulares hasta que consigue dinero para construir su propia iglesia. Habían seguido de cerca el proceso por el asesinato de Michael Farmer y habían visto mi fotografía. Hemos estado orando por usted y ahora ha venido, me dijo un hombre. Se llamaba Vicente Ortiz y ejercía el ministerio en esta pequeña iglesia. Queremos saber cómo fue que usted estaba en la sala del tribunal, me dijo. De manera que esa noche tuve la oportunidad de contarle a este grupo de gente de mi propia denominación, las Asambleas de Dios, respecto de la manera como Dios parecía dirigirme a las calles de Nueva York. Les dije lo que había aprendido acerca de los problemas que confrontaban a los muchachos y las muchachas en las pandillas, y respecto de las bebidas embriagantes y los estupefacientes. Les conté también respecto de mi sueño y con relación al primer jalón que había superado. Creo que fue Dios quien me puso la idea en la cabeza de que tienen que comenzar de nuevo y tener que estar rodeados de amor, dije en resumen.
Hemos visto cómo el Espíritu Santo puede ayudarlos en la calle. Yo por lo menos creo que es un magnífico comienzo. Quién sabe si algún día no tendremos una casa para ellos. Resultó ser un discurso vehemente. Descubrí que estaba más entusiasmado respecto de los problemas que confrontaban a estos jóvenes que lo que me había imaginado. Para cuando había terminado podía observar que esta nueva gente compartía mi dolor y mi urgencia respecto de la necesidad. Cuando finalmente me senté, varios de estos hombres y mujeres mantuvieron una breve discusión, hablaron con entusiasmo durante unos pocos minutos y luego empujaron hacia adelante al reverendo Ortiz para que actuara de portavoz. ¿Cree usted, me dijo, que podría venir mañana para hablarnos, cuando estarán con nosotros algunos de mis otros evangélicos para oírlos? Le dije que lo haría, y así sin ruido nació un nuevo ministerio. Al igual que la mayor parte de las cosas nacidas del Espíritu, se produjo en forma sencilla, humilde sin propaganda ruidosa. Ciertamente ninguno de nosotros sabíamos aquella noche qué era lo que en realidad había comenzado. ¿Cuál era su dirección aquí?, me preguntó el reverendo Ortiz. ¿A dónde lo podemos llamar respecto del lugar y la hora? Tuve que admitir que no tenía dirección alguna. No tenía dinero ni aún para pagar una habitación en un hotel barato. En realidad, les dije, duermo en mi automóvil. Una verdadera alarma se dibujó en el rostro del reverendo Ortiz. Usted no debe hacer eso, me dijo. Y cuando había traducido lo que yo había dicho, todos en la habitación estaban de acuerdo. Es peligroso, más peligroso de lo que se imagina. Usted debe venir aquí, a nuestra casa. Debe pasar aquí con nosotros esta noche y cualquier noche que se encuentra en la ciudad. Acepté agradecido esa demostración de bondad. El reverendo Ortiz me presentó a su esposa Delia y luego me llevó a una habitación sencilla y desnuda con una tarima para dormir, pero me hicieron sentir como en mi casa, y jamás he dormido tan bien como aquella primera noche que no tuve que pasarla en la calle. Supe más tarde que este extraordinario matrimonio no ahorraba nada para sí, usando solamente lo imprescindible para su existencia. Todo lo demás lo daba para la gloria de Dios. La mañana siguiente la pasé en oración. Tenía el presentimiento que no era simplemente una coincidencia el que yo hubiese llegado a aquella pequeña filial. No me podía imaginar lo que ocurriría ahora, pero quería mantenerme tan flexible como era posible, listo para emprender el avance en cualquier dirección que el Espíritu Santo me señalara. Mientras me hallaba orando, el reverendo Ortiz y su esposa deben de haber estado haciendo llamadas constantes por teléfono. A la hora que llegamos a la iglesia en donde debía celebrarse la reunión, se habían reunido allí representantes de 65 iglesias de habla española de las Asambleas de Dios para oír lo que yo tenía que decirles, y no tenía la menor idea al subir al púlpito lo que sería. ¿Qué debía decirles? ¿Por qué se me presentaba esta oportunidad de hablarles a esta gente? Esta vez relaté los acontecimientos que me habían traído a la ciudad, les conté el apuro que pasé en el tribunal y de ese sentimiento persistente y enigmático que me acompañaba desde entonces, de que detrás de estos errores aparentes existía un propósito que yo apenas había vislumbrado. Les digo francamente que no sé qué debo hacer ahora. La experiencia en Fort Greene quizá haya sido un golpe de suerte. No tengo la menor idea si se podría repetir en una escala mayor. Antes de que terminara la reunión, aquellas 65 iglesias habían presentado un plan de acción que determinaría si Fort Greene había sido un golpe de suerte. Realizarían una concentración para jóvenes en el Estadio San Nicolás, en donde se acostumbraba a celebrar combates profesionales de boxeo y en donde podía hablarles a muchas pandillas a un mismo tiempo. Yo vacilaba. En primer lugar, no estaba seguro que las concentraciones en masa fueran el procedimiento correcto, y luego está el aspecto muy práctico de conseguir el dinero. Les dije, se necesitarían miles de dólares para alquilar el estadio. De repente se produjo una conmoción en la parte de atrás de la iglesia. Un hombre se había puesto de pie de un salto y gritaba algo. Finalmente le comprendí. David, me decía, todo está bien, todo va a salir bien. Pensé que era algún fanático y no le presté atención, pero después de la reunión el hombre vino a verme y se presentó. Se trataba de Benigno Delgado, abogado. Una vez más repitió la declaración de que todo saldría bien. David, usted vaya al Estadio San Nicolás, me dijo. Usted lo alquila y le habla a esos muchachos, todo saldrá bien. A decir verdad, pensé que se trataba de estas personas excitables, aunque inofensivas, visionarios, de los cuales toda iglesia parece atraer a unos cuantos.
Pero el señor Delgado observó el gesto de perplejidad en mi rostro y sacó del bolsillo el fajo más grande de billetes que yo había visto. Usted le habla a esos muchachos, David, yo alquilaré el estadio, y así lo hizo. Fue de esta manera como literalmente de la noche a la mañana me vi involucrado en una concentración de la juventud que abarcaba a toda la ciudad de Nueva York, que se realizaría en el Estadio San Nicolás durante la segunda semana de julio de 1958. Cuando regresé a Phillipsburg con la noticia, todos se entusiasmaron, solo Wynne guardaba silencio. Tú comprenderás, me dijo por fin, que esa es precisamente la fecha cuando nacerá el bebé. No me había dado cuenta, pero ¿cómo puede un esposo decir cosas semejantes a su esposa? Dije algo entre dientes, que tal vez el bebé llegaría más tarde. Wynne se rió. Llegará a tiempo, me dijo, y tú tendrás la cabeza en las nubes y ni aún lo sabrás. Y el día que te presente al bebé lo mirarás asombrado. De cualquier manera, no creo que tú sepas que existe un niño hasta que éste se te acerca caminando y te dice papito, lo cual es indudablemente cierto. La iglesia en Phillipsburg fue lo más generosa, no solamente con apoyo monetario durante los 2 meses siguientes, cuando solo podía prestarle escasa atención, sino con su entusiasmo. Había mantenido informados a todos de mis viajes a la ciudad, contándole los tremendos problemas que confrontaban a estos jóvenes y niños de 12, 13 y 14 años, de manera que sabían cuánto formaban parte de todo lo que el Señor planeaba para Nueva York. Tomé mis vacaciones para que coincidieran con la concentración a fin de estar ausente de la iglesia el menor tiempo posible, pero aún así al acercarse el mes de julio descubrí que pasaba más y más tiempo en el departamento de la familia Ortiz. Recibimos una ayuda espléndida de las iglesias de habla española. Nos proporcionaron obreros que trabajasen en las calles, quienes pegaban carteles y repartían boletines por toda la ciudad de Nueva York, anunciando las reuniones que durarían una semana. Adiestramos a un numeroso conjunto de consejeros para que en los vestuarios del estadio asesoraran a los jóvenes y muchachas que quisieran comenzar una nueva vida. Hicieron todos los preparativos relativos a la música y los sugieres y otros aspectos de carácter práctico en el estadio. Todo lo que yo tenía que hacer era proporcionar los jóvenes. Eso había parecido una cosa sencilla cuando se propuso por primera vez, pero cuanto más se acercaba la fecha de comienzo de los cultos, tanto más dudaba del buen sentido de realizar esta concentración. Caminando por las calles había conversado con centenares de muchachos y chicas, pero jamás hasta ahora había comprendido el estado de desesperación en que se encontraban. La simple perspectiva de viajar unos cuantos kilómetros y entrar en un gran edificio, asunto tan rutinario para nosotros, asomaba para ellos como una empresa de gran multitud, erizada de peligros. Temían en primer término dejar sus propios territorios, temían que al pasar por el territorio de otra pandilla se les atacara, temían grandes concentraciones de gente, temían sus propios odios y prejuicios, temían que su ira e inseguridad hiciera erupción y degenerara en sangrienta refriega. Y lo más extraño de todo era que temían que algo ocurriera en la concentración que los hiciera llorar. Poco a poco llegué a comprender el horror de estos jóvenes que le tenían a las lágrimas. ¿Qué hay en las lágrimas que podría ser tan aterrador? Les hice la pregunta repetidamente y cada vez recibí la impresión de que las lágrimas eran señal de debilidad en un mundo cruel en donde solamente los fuertes pueden sobrevivir. Y sin embargo sabía por la experiencia de mi trabajo en la iglesia que importante es el papel que juegan las lágrimas en restaurar a un hombre. Yo creo que podría establecer como regla que el toque de Dios se caracteriza por las lágrimas. Cuando finalmente dejamos que el Espíritu Santo penetre en nuestro interior, la reacción es de llorar. Lo he visto una y otra vez, lágrimas que conmueven profundamente el alma, lágrimas que corren silenciosas por las mejillas. Las lágrimas acuden a nuestros ojos cuando ha caído la última barrera y el hombre se consagra a una vida de salud y plenitud. Y cuando esto se produce, nace una personalidad tan nueva que desde los días de Cristo esa experiencia se ha considerado como un nuevo nacimiento. El Señor Jesucristo dijo: os es necesario nacer de nuevo, y la paradoja es esta: en el corazón de toda nueva personalidad que ha renacido hay gozo, y sin embargo el gozo es precedido por las lágrimas. ¿Qué instinto les decía a estos jóvenes y muchachas que quizá tendrían que llorar si establecían contacto con Dios?
Tenían su manera de expresar este temor, naturalmente. Les hice varias visitas a las pandillas que había conocido, los rebeldes y los GBI, los capellanes y los Mau Mau, invitándolos a la concentración, y en todas partes era lo mismo. Usted no me va a conmover, predicador, usted no me va a hacer llorar. En todo lugar el mismo temor a lo desconocido, el mismo apego a lo familiar, por miserable que ello fuera, la misma resistencia al cambio. Una noche poco después de que visitara el escondrijo en el sótano donde se reunían los GBI a fin de comunicarle la noticia de la concentración, se oyeron golpes a la puerta del departamento de la señora Ortiz. La señora Ortiz miró a su esposo enarcando las cejas. Él sacudió la cabeza. No estaba esperando a nadie. La señora Ortiz dejó el cuchillo con el cual había estado cortando carne y se dirigió a la puerta. Allí estaba María. Tan pronto como entrara en la sala noté que estaba bajo los efectos de la heroína. Sus ojos brillaban con un destello que no era natural. El cabello le caía sobre la cara, las manos le temblaban. María, le dije levantándome, pasa. María se puso en el medio de la sala y con tono brusco y beligerante nos demandó que le informáramos por qué estábamos tratando de desbandar su pandilla. ¿Qué nos quieres decir, María?, dijo la señora Ortiz. Que vienen aquí para tratar de llevarse a los muchachos a un servicio religioso. Yo los conozco a ustedes, quieren disolver nuestra pandilla. María comenzó a maldecirnos uno por uno. Vicente Ortiz hizo un movimiento en la silla para protestar y luego se volvió a sentar con un gesto que decía: continúa, María, prefiero que te expreses aquí y no en la calle. Uno de los hijos de la familia Ortiz entró en la sala y Delia avanzó instintivamente para ponerse al lado del niño. En ese momento María se lanzó sobre la mesa donde Delia había dejado el cuchillo de carnicero. Mediante un rápido movimiento lo tomó en la mano, blandiendo la larga hoja. Delia se interpuso rápidamente entre María y el niño. Vicente se levantó de un salto de la silla y avanzó por la sala. No dé un paso más, le gritó María. Vicente se detuvo, puesto que la joven había levantado el cuchillo y se lo había puesto en su propia garganta. Nos dijo: me voy a cortar el pescuezo, me voy a ensartar el cuchillo como un chancho y ustedes van a tener que presenciarlo. Todos los que nos encontrábamos en aquella sala sabíamos lo suficiente de la desesperación de los adictos a las drogas como para darnos cuenta que sus palabras no eran un simple alarde dramático. Delia comenzó a hablar rápidamente respecto de la larga y maravillosa vida que le esperaba a María. Dios te necesita, María, le decía Delia repetidamente. Lentamente, durante un lapso de 5 minutos, mientras Delia nunca dejaba de hablar, el cuchillo que tenía María comenzó a bajar más y más, hasta que finalmente le colgaba de la mano a la altura de la cadera. Mientras seguía hablando, Delia se acercaba más y más, hasta que al fin, con un movimiento rápido y ágil, hizo saltar el cuchillo de la mano de María. El cuchillo cayó en el suelo haciendo un estrepitoso seco y metálico. Giró varias veces en el piso. La joven comenzó a llorar. María no hizo esfuerzo alguno en agarrar el cuchillo de nuevo. Se quedó simplemente en medio de la habitación. La imagen misma del abatimiento y el desamparo de repente comenzó a gemir. Se ocultó el rostro en las manos. Estoy enviciada y no hay salida para mí. ¿Por qué no le das a Dios una oportunidad?, le pregunté. No, eso no es para mí. Bien, a menos permíteles venir a los demás muchachos. Piensa, quizá ellos encuentren la salida, la solución antes que les sea demasiado tarde. María se enderezó. Al parecer había recuperado la compostura. Todo depende de que sea una buena función, dijo María. Y dicho esto, se dio vuelta y salió del departamento de la familia Ortiz con la cabeza erguida y contorneando las caderas.